El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en su capítulo 13. En este pasaje, San Mateo recoge la predicación de Jesús en forma de parábolas. Empieza una serie de parábolas de Jesús. Parábolas son predicación de Jesús en forma de narración de historias. Una historia de la vida cotidiana de sus oyentes, pero que Jesús va a transformarla en un mensaje del cielo. Y de alguna manera estas parábolas están en el capítulo 13, es como a mitad de la predicación, es como un examen de conciencia. Jesús quiere decirnos cómo están sus oyentes. Ya ha predicado mucho, ya ha hecho muchos milagros, muchos le acogen, otros un poco y otros hasta se le resisten y buscan no escucharle y más aún combatirlo. Si recuerdan, el domingo pasado Jesús dice que Él mismo está constatando. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas del reino de los cielos se las has escondido a algunos y se las has revelado a otros. Ahí está constatando. Y entonces aquí Jesús quiere iluminarnos, queridos hermanos, quiere iluminarnos en sentido positivo aquí, quiere decirnos cómo podemos nosotros hacer fructificar el mensaje de Jesucristo en nosotros. ¿Cómo puedo yo hacer fructificar el mensaje de Jesús yo, concretamente? ¿Y cuáles son los peligros que debo evitar para que ese mensaje no se resienta? Hay peligros que hay que evitar. Y esto es lo que va a decir Jesús, y de alguna manera va a decir lo que está pasando en torno suyo, porque hay algunos que no le escuchan y otros que sí, y incluso entre esos que sí hay algunos que más y hay algunos que menos. Esta parábola del sembrador es una de las más conocidas, no solamente por la narración de la historia en sí, sino sobre todo porque es el mismo Jesús quien va a explicar el sentido. Por eso esto queda para nosotros muy aclarado, ¿no? Porque si nada más nos quedamos con esta primera parte, nos quedamos como con la incógnita. ¿Qué quiere decir? Para empezar, dice el mismo Jesús cuando explica esta parábola, dice: oíd lo que significa la parábola del sembrador.
La palabra, como hemos escuchado también en el Aleluya, la semilla es la palabra de Dios. Quien siembra es Cristo. Ahí está. El terreno somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. La palabra de Dios, por ser el mismo Dios, tiene poder en sí mismo de fecundar la tierra y hacer que germine esa palabra. Tiene poder. Aquí el profeta Isaías dice, tiene ese poder y no va a volver vacía. Aquí, fíjate, el profeta subraya ese aspecto del todo poder de la palabra de Dios para fecundar la tierra. Tiene el poder. Entonces, quiere decirnos ya aquí Jesús, queridos hermanos, que la palabra de Dios que escuchamos nosotros, que es el mismo Dios, su mensaje, si no le prestamos resistencia, puede transformar nuestra vida y hacerla fructificar. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Y entonces aquí en la parábola, nuestro Señor nos va a decir, sí, la palabra de Dios, mi palabra, tiene poder para transformar las vidas, cambiar las vidas, hacerlas santas. Pero, dice, y aquí viene el gran pero, y es lo que nos dice la parábola. Hay 3 peros que van a impedir que la palabra de Dios fructifique. 3 peros. Entonces, dice aquí Jesús, ¿cuáles son esos 3 peros? Que Él mismo está viendo delante de sí. Dice, si uno escucha la palabra sin entenderla, ¿qué significa eso? Es que viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Dice Jesús que hay algo, a veces puede ser que el corazón esté tan duro como esos caminos antiguos que eran frecuentados por los viajeros. Duro. Cae una semilla, ahí no fructifica nada. Más aún, si se cayó un montoncito de semillas, vienen las aves del cielo y se lo comen. Y aquí dice Jesús, eso significa a sus oyentes la palabra de Dios, el mensaje, pero el corazón está indispuesto. No quieren escuchar, son los totalmente indiferentes, no les interesa para nada este mensaje. Aquí está. La oración te hace esto, escuchar a Dios y obedecerle. Cuando uno ora, está una hora con una reflexión profunda. Eso. Ya desde San Ignacio de Loyola, fíjense qué decía él de la oración, non multa, es una palabra latina, sed multum, non multa, sed multum. Es un santo de estos que han hecho esa síntesis así práctica de lo que significa la oración. La oración, ante todo, no es leer muchas cosas, no es leer mucho, saber mucho, no está en el saber. La oración no es eso, que hay que leer, hay que hacer lectura espiritual, conocer la fe, libros espirituales, conocer mucho de la Biblia, pero no está en leer. No el mucho leer harta y satisface el espíritu, dice San Ignacio, sino el gustar las cosas. Ahí está, el gustar interiormente las cosas. Pero ese gustar no es un gusto humano, es el Espíritu Santo. Cuando en la oración, por ser un acto profundo, lo que entiendes con la inteligencia hace resonancia en el corazón y viene el deseo de obrar. Eso es una vida honda. Y eso cuesta, queridos hermanos, nos cuesta. A veces más o menos nos cuesta, por eso la oración es costosa. Por eso ejemplo en esto son los monjes.
en silencio, se encierran entre muros para orar y no dejan entrar a los extraños. Si no, no se puede. Ahí está Jesús, cómo se retiraba a la soledad, solo, sin libros incluso. Claro, él tenía todos los libros de vida espiritual habidos y por haber. Nosotros necesitamos por eso un buen libro que nos ayude a entender los misterios, o sea, de la vida espiritual en nuestra vida cristiana. Necesitamos una guía, un guía. También eso es en la práctica muy necesario. Y también se necesita lecturas de libros selectos, porque si no, también el gran riesgo es que voy a leer para yo afianzarme, ahondar en mi fe. ¿En qué voy a leer? Entonces, ahí necesitamos guía que nos ayude a escuchar hondamente la palabra de Dios. Hay que evitar ir por las noticias, novedades y ahondar. Dice aquí, porque no hay raíces, viene dificultad o persecución, sucumbe, va a sucumbir, no va a prosperar. Vienen las dificultades. Por otra parte, dice Jesús, la tercera actitud, gran peligro. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra de Dios, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. El padre Molina nos decía, aquí estamos encerrados todos. Es el peligro de todos. Es el gran peligro que tenemos todos, de servir a Dios y al dinero. Dinero no en cuanto dinero, sino dinero en cuanto prosperidad humana. Cualquiera que sea, cualquier prosperidad humana, llámese en dinero, llámese en fama, llámese en éxito, incluso en la vida de la iglesia. Que mi grupo tenga éxito, que mi apostolado sea deslumbrante, que seamos numerosos. Gran peligro. La seducción de la riqueza, de la grandeza. ¿A cuántos esto? Dice Jesús, el gran peligro. Gran peligro. Y por eso el mismo Jesús ya lo ha dicho, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Si uno pone en el peligro del corazón es que se deja atrapar por las riquezas, por los bienes. En la Biblia ejemplos de estos hay. El joven rico. Te seguiré, Señor. Y Jesús le dice, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven agachó la cabeza y se echó para atrás, porque era muy rico. Quería la palabra de Dios y también tener mucho dinero. Y no fructifica. No fructifica. Y todos tenemos ese peligro. Por eso, aquí lo que nos toca es la lucha cotidiana, por no dejarnos llevar de las apariencias, de lo que es la apariencia de la vida que nos ofrece. Nos ofrece el éxito, no hay que poner. Ya decía también, el padre Molina decía esta frase, si buscamos el éxito vamos a fracasar. En todo apostolado, si buscas éxito, fracasas. Si solo eso es la meta, fracasas. El apóstol lo que tiene que buscar es la mayor gloria de Dios. Fracase humanamente o triunfe humanamente. Su meta es la mayor gloria de Dios. ¿Cómo atraen la seducción, la riqueza? Los bienes, ¿cómo atraen? Las novedades, el tener más dinero, más comodidad, más éxito, el gozar de los placeres. ¿Cómo atraen? ¿Cómo atraen? Ahora mismo quizá muchos de ustedes lo están viviendo. ¿Qué prefiero? ¿Una misa donde escucho a un cura que habla y habla? ¿O una peli? ¿O dormir? El gusto.
los bienes. Es una tentación que tenemos. Con esta parábola, bueno, ya termino, nuestro Señor nos advierte del peligro que tenemos todos. En su tiempo lo tenían y el hombre sigue siendo el mismo. Y es un peligro para todos. Con esto que hace Jesús, es el médico que nos dice, cuidado, por aquí te puedes enfermar. ¿Bien? Esto puede enfermar la vida y matar la gracia. 3 males. ¿Bien? La dureza de corazón, la superficialidad, el querer servir a Dios y al dinero. No se puede. Eso va a secar y hacer estéril la palabra de Dios. No se puede. No se puede. No se puede. Por otra parte, fíjate, solo de todo el 100%, solamente una tercera parte fructifica. Poco. Y aquí está, fíjate cómo Jesús, de otra parte dice, ¿ven? El pastor que deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida. Fíjate, eso quiere decirnos, Dios no busca el éxito. Aunque sea uno el que se salve, no importa. Por eso la iglesia, su misión es predicar. Si en la iglesia, de todos los que están, uno escucha, la iglesia no busca más. Busca ser transmisor nada más de este mensaje. Esto que dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Ahí está. Dios, la iglesia no va a contentar los oídos. No, Jesús no va a eso. Ahí está su auditorio, que era una multitud. Y si leen el pasaje completo, Jesús solamente les dijo la parábola, no les dijo la explicación. A la multitud no le explica el sentido de la parábola. No le explica. Les deja con esa sentencia, el que tenga oídos, que oiga. Es decir, el que libremente quiera acoger esto, que se tome la molestia. Que se tome una molestia. Yo no voy a violentar a nadie. Esta es la gran misericordia de Dios, que respeta la libertad del hombre. El gran sufrimiento del pastor que se ve rechazado. Pero Él ha sembrado. Ahí está. Por eso les decía, la palabra es Cristo. Él ha venido y ha caído en el surco de la muerte, y Él va a dar fruto. Dará fruto. Pero en la grandeza del fruto está porque libremente uno acoge esta palabra. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre la Virgen, que seamos como ella, esa tierra buena que acogió la palabra de Dios. María acoge la palabra de Dios. Cuántas tentaciones nos rodean, dice aquí Jesús. Ser duros, ser superficiales, estar enredados por tantas atracciones, la moda, sobre todo hoy, la moda en el pensamiento, en el gusto de vivir sin Dios, en la práctica. Les animo pues a invocar a la Virgen para que seamos dóciles a la palabra de Dios y también animar, pedirle a la Virgen espíritu orante, escoger la palabra de Dios, un buen libro espiritual que te ayude a entender a Dios y que te dé esa santa libertad del cristiano que procura ser en ese terreno bueno, que podemos transformarnos, porque esto no es estático. Terreno bueno se puede convertir en malo y el malo se puede convertir en bueno. Esto es también el fondo de esta parábola. Podemos. Y así la gracia de Dios, la palabra de Dios no se queda inútil. Que la Virgen María, queridos hermanos, nos ayude a tener un corazón bueno que acoge siempre la palabra de Dios.